desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. Bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos trajo hasta este lugar, nos permitió, en su voluntad, nos permitió llegar hasta aquí. Gracias damos también a este canal que nos permite traer la palabra de Dios. Asimismo, damos una bienvenida al pueblo de Dios que en este día nos sintonizan para alimentarse, para recibir ese alimento espiritual que Dios proveyó para este día. Vamos a orar y vamos a dar abierto nuestro programa. En este día, Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Derrama tu lluvia tardía y temprana, Señor, sobre cada vida, Señor. Levantamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Levantamos, Señor, todo aquello, Señor, que a ti te ha placido, Señor, que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea, Señor, esa obra, ese remanente que tú has guardado, Señor, para aquel día, Señor. Gracias, Señor, te honramos tu nombre, levantamos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres santo, 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 digno, digno de recibir toda adoración, toda alabanza, que solamente tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Corónate, Señor, exáltate en esta hora por quien tú eres. Gracias, Rey poderoso, porque has derramado, Señor, tu misericordia sobre aquellos que han creído en tu nombre. Gracias te damos por aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, por aquellos, Señor, que tú vas a alcanzar, Señor, por aquellos, Señor, que todavía no han recibido, Señor, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy los ponemos en el hueco de tu mano, Señor, y declaramos, Señor, que esta es tu obra, Señor. Gracias te damos por esa obra que tú vas a empezar en ellos, Señor, y que tú les vas a dar, Señor, esa obra tú la vas a terminar, Señor, y la vas a perfeccionar hasta el día de la venida de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Rey poderoso. Gracias porque solamente a ti, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Rey poderoso, te damos. En esta hora, nuestro tema de este día es la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es una virtud, es un atributo que solamente lo posee Dios. Ninguna criatura sobre el planeta puede participar, desarrollar, anhelar la virtud tan grande que Dios tiene. Es por eso que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esta virtud es única y exclusivamente para Él. Y es la virtud de conocer las cosas antes que acontezcan. La presciencia proviene del término griego que es prognosis. Esta virtud única y exclusiva de Dios, que conoce las cosas antes que sucedan, nos está hablando acerca de los pensamientos que Dios tiene, ¿verdad? Porque recordemos que nuestros pensamientos son limitados, pero los pensamientos de Dios son ilimitados. Entonces, Dios elaboró un plan de salvación para la humanidad, no para uno ni dos seres humanos, sino para la humanidad completa. En el plan de salvación, Él incluyó
El deseo más grande de Dios es que todo hombre alcance la salvación. Que todos vengan a participar del reino de Dios, del reino de los cielos. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Él hizo un plan. Y Él, por medio de la palabra de Dios y por medio del Evangelio, Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso en San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el sublime plan de Dios es que toda criatura sea salva, ¿verdad? Sin excusa. Pero desafortunadamente, ¿verdad?, una gran parte de la humanidad está atrapada en las artimañas de Satanás, en la astucia de Satanás, en los lazos del diablo, en los dardos que el enemigo lanza. Y ahí los tiene, cautivos, presos en la cautividad de la corrupción del mundo, de la corriente del mundo. Pero déjame decirte, en la presencia de Dios, ¿verdad? Él quiso darnos a su Hijo, ¿verdad? Para que toda boca confiese que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doble, ¿verdad? Reconociéndolo como su Salvador, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Es lo que te acabo de dar. Y vamos a ir a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de los planes de Dios? Porque Él ya hizo su parte, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero es necesario que conozcamos y entendamos los planes de Dios. En Hechos 2:23, su palabra nos dice, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando que el Padre mandó al Hijo, ¿verdad? Pero dice que en determinado consejo y anticipado conocimiento. O sea, que yo me imagino, ¿verdad? Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo las criaturas. Ese es como yo lo veo, ¿verdad? Como yo leo en su palabra y veo que Él vio la maldad de los hombres. Porque si tú lees de Génesis, todo el Viejo Testamento, encuentras las ordenanzas, los mandamientos, pero también encuentras la maldad de las criaturas, ¿verdad? Entonces Dios se desagradó, pero en ese plan estaba su Hijo, y dice que él dio su vida voluntariamente para venir a nacer a esta tierra. Entonces dice que en el determinado consejo y anticipado conocimiento, o sea que ya fue preparado desde antes de la fundación del mundo, viendo la maldad de los hombres. Esa es la presencia de Dios, que Él vio la maldad de los hombres y cuando vio que la maldad rebalsó, dijo, es tiempo de la gracia, es hora de que mi Hijo baje a dar su vida, a pagar la deuda, a comprar y a buscar lo que se había perdido. Es así como nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado con precio de sangre. Y es así como Él bajó desde los mismos cielos. Dice que siendo igual a Dios, no se aferró, dice. Él pudo quedarse en los cielos y no venir a esta tierra, pero vino por amor a nosotros,
por amor a ti y por amor a mí. Vino a dar su vida, vino a pagar la deuda. ¿Por qué razón? ¿Cuál deuda, dirás tú? Toda criatura, cuando no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, en Él hay muerte espiritual. Está muerto en delitos y pecados. Y si no, déjame que cada uno de nosotros examine cómo estaba nuestra vida antes. Estábamos viviendo como queríamos, sin acordarnos de Dios, sin buscar agradar a Dios, ¿verdad? Pero a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Primera de Pedro 1:2 Romanos 4:17 dice, como está escrito, tiene puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí podemos ver que en este pasaje podemos ver que dice que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a darnos vida, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Él ya nos veía, a ti y a mí, ya nos veía que éramos parte de su remanente. Todavía no éramos, todavía andábamos allá haciendo cosas que no debíamos, pero las hacíamos. En nuestra ignorancia las hicimos, ¿verdad? Pero Dios ya nos veía como parte de su obra. Mira qué virtud tan maravillosa la de Dios, ¿verdad? Porque dice que llama a las cosas que no son como si fueran. Así nosotros, en fe, nosotros tenemos que caminar en fe. Y lo que nosotros le hemos pedido a Dios, le hemos rogado y le hemos suplicado, miremos las cosas que no son como si ya fueran. Que Él en su tiempo lo hará. Dentro de su voluntad, Él lo va a hacer, ¿verdad? Porque Él ya nos vio allí, Él ya nos contempló, Él ya se agradó de nuestras vidas. Él conoce nuestros corazones. Dice su palabra que Él es el que pesa los espíritus y Él es el que escudriña los corazones. Así que si tú tienes un anhelo espiritual en tu vida, créelo, vívelo. No pierdas tu visión. Si yo tengo un anhelo, yo no puedo perder mi visión, porque Dios ya me contempló en esa área. Dios ya me vio en esa posición, ¿verdad? Entonces yo solamente tengo que creerlo nada más. Creer que Dios en su presencia, Él me va a dar lo que Él ha planificado darme. O sea que lo que Él ha planeado darme es para mí, ¿verdad? Tengo que estar confiando en Él, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también usamos el verbo prognosis, que quiere decir saber de antemano. O sea que nuestro Dios Todopoderoso, Él sabe de antemano lo que viene en nuestra vida, ¿verdad? Él sabe lo que se va, rotundamente ya no va a venir a ser parte de la obra, pero también Él sabe todos aquellos que todavía andan allá, ¿verdad? Y que nosotros decimos, pero fulano, ¿cómo va a ser salvo si míralo cómo anda? Pero no, su palabra dice, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Verdad? Él mira las cosas, tenemos que ver las cosas que no son como si ya fueran, ¿verdad? Nada hay imposible para un Dios todopoderoso. La persona puede ser lo que nosotros vemos que es un caso perdido, pero en su presencia Dios sabe, tú no sabes si aquel que ahorita está haciendo drogas
va a ser un pastor. Tú no sabes si aquel que está ahorita en el alcohol va a ser un adorador en espíritu y en verdad delante de la presencia de Dios. Tú no lo puedes ver de una manera como Dios lo está viendo, ¿verdad? No puedes desestimar a nadie, eso es lo que te quiero decir, que no podemos desestimar a nadie, ¿verdad? Porque lo miremos muy mal en su vida, ¿verdad? Si Dios tiene propósito para la vida de Él va a proveer los medios para traerlo, alcanzarlo, salvarlo y darle de las riquezas en gloria que Él ha preparado para aquellos sus hijos, ¿verdad? Aquellos que son sus hijos. En Romanos 8:29 la palabra nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueren conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, nuestro Señor Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él nos compró con precio de sangre, pero dice que a los que Él llamó, dice, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. O sea que tú y yo, ¿verdad? El plan de Dios es que que alcancemos la mente de Cristo, que seamos lavados, limpiados, restaurados, restablecidos, ir arrancando todo aquello que se ha arraigado en nuestro corazón, que no nos permite tener una comunicación abierta con nuestro Dios Todopoderoso. Es hora de que todo aquello que está guardado en lo profundo de nuestro corazón sea arrancado, ¿verdad? Sea arrancado para que nosotros estemos con un corazón puro y sincero delante de Dios. Para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas, es necesario que seamos lavados y limpiados, ¿verdad? Para poder ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? En Primera de Pedro 1, 20 y 21 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado la gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira, el propósito de Dios fue darnos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que fue la voluntad de Él, ¿verdad? Por amor a nosotros, para que nosotros creyéramos en Dios. Y dice que le resucitó de los muertos para poder darle gloria a Él y para poder a nosotros darnos fe y esperanza en Dios, ¿verdad? Para poder aumentar nuestra fe y que nuestra esperanza sea en Dios. Es por eso que ¿a quién iremos? Si solamente Dios que está en los cielos es nuestra esperanza. Tú no puedes abrigar esperanza en otro ser humano. Tú no puedes abrigar esperanzas en un gobernante. Tú no puedes abrigar esperanza en tus familiares. Tú no puedes abrigar esperanza en nadie más, sino que tu boca pueda declarar, que tú puedas darle fruto de labios y decir, mi esperanza está en los cielos, mi esperanza está en mi Dios Todopoderoso, ¿verdad? Es por eso que vemos que el plan de Dios y que los pensamientos de Dios son grandísimos, son maravillosos, son únicos, ¿verdad? Son inmutables porque son para siempre, son inmarcesibles porque jamás se marchitan, porque la palabra es la misma de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Que todo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Es por eso que decimos que Dios es el mismo de ayer, de ahora y de mañana, que Él no cambia.
Los que cambiamos somos nosotros, porque a veces no sabemos lo que queremos. Hoy queremos una cosa y mañana queremos otra, pero Dios no cambia. Dios es el mismo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Es por eso que si Dios es el mismo todos los días, también nosotros tenemos que ser fieles a Él. Si Él es fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser fieles. ¿Cómo? Amándole cada día, respetándole, haciéndole reverencia, buscándole, adorándole, agradándole, hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Tratando de no perder esa comunión con Él, ¿verdad? Su palabra nos dice en Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, a la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, los cuales conoció. En esta palabra, el apóstol Pablo nos está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Decíamos que el pueblo de Israel desobedeció a Dios, ¿verdad? Y que Dios lo ha dejado por un rato allí hasta que Dios vuelva a darles la oportunidad de ser injertados al olivo silvestre. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Nada más, como decimos, lo tiene ahí esperando en Hor, ¿verdad? Y ellos han endurecido su corazón, pero vemos que no es la primera vez. Si tú lees en el Antiguo Testamento, vemos que también Faraón en Egipto también, Dios hizo que Faraón endureciera su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. En esta generación es el pueblo de Israel el que ha endurecido su corazón, que no ha querido recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero Dios no lo ha desechado. Ellos en su tiempo, en el tiempo de Dios, ellos van a ser alcanzados. Y si no, mira, nuestro Señor Jesucristo es de la descendencia de Israel, pero ahora el Evangelio está entrando en el pueblo de Israel. Y de alguna manera, tarde que temprano, ellos van a ser también alcanzados. Como te digo, no en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios los sigue amando. A pesar de su rebeldía, a pesar de ese corazón endurecido, a pesar de todo aquello que ha venido a ser tropezadero en ellos, Dios les sigue amando. Así es Dios de amoroso y de misericordioso, porque Él es un Dios de compasión. Así es Dios con nosotros. Mira, la humanidad alrededor en las naciones sigue haciendo, muchas criaturas siguen haciendo cautivos del enemigo, cautivos del adversario, haciendo la voluntad de Satanás. Y no se dan cuenta que en todo su ser han recibido espíritus que los tienen separados de Dios y no quieren santificar sus vidas, pero es necesario santificar nuestras vidas, es necesario que ellos tengan que renunciar a todas esas cosas, porque Dios los sigue amando, aunque estén viviendo una vida de perdición, aunque estén desagradando a Dios. Dios les sigue amando en su presencia, en esa virtud que Él tiene, en ese conocimiento de antemano. Él les sigue amando como el primer día, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:17 dice: así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. ¿Qué nos hace aquí un llamado de nuestro Dios Todopoderoso? Que nos guardemos, dice, que no permitamos que la iniquidad nos arrastre, que mantengamos
que nos mantengamos firmes y perseverantes, guardando los mandamientos de la palabra de Dios, no permitiendo irnos por caminos equivocados, no permitiendo agradar al hombre, sino siempre buscar agradar a nuestro Dios Todopoderoso, amarle, devolverle ese amor con que Él nos ha amado. Vamos a despedirnos del programa porque ya se nos fue el tiempo, pero damos gloria, damos honra a nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias porque nos ha permitido un día más traerte la palabra. Levantamos su nombre que es sobre todo nombre y damos gracias por aquello que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Rey poderoso, y bendiciones. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra.